Hola, bienvenidos a Adri Fanfics y Novelas. Un canal dedicado a subir fanfics o novelas de diferentes series, ya sea Pokémon, Boku no Hero, Naruto, Miraculous, etc. Suscribirte para apoyar al canal y deja el fanfic que te gustaría ver aquí en la descripción junto con donde puedo encontrarlo para revisarlo. Capítulo 501. Multi-Aura Espere. Boom. Dos esferas aura impactaron directamente contra Blastoise y, en medio de una explosión feroz, lo enviaron volando, deslizándose hasta detenerse justo frente a Gary. Blastoise, ¿estás bien? Gary gritó con un toque de ansiedad mientras Blastoise, caído en el suelo, luchaba por levantarse. Tras recibir ataques continuos del rival, incluso alguien tan resistente como Blastoise tenía un límite. Desde el inicio hasta ahora, había sido golpeado por 3 esferas aura, además de incontables puños bala. Incluso con su resistencia, su energía ya había caído por debajo de la mitad. El único inconveniente de la mega evolución es que no aumenta la resistencia física. Es una evolución que mejora todos los atributos, pero la resistencia es la única excepción. De hecho, la mega evolución incrementa el consumo de energía. Esto es completamente opuesto al Dynamax, que otorga una enorme cantidad de resistencia física, pero no mejora otros atributos. Mientras la mega evolución potencia todo, no incrementa la resistencia. Por lo tanto, aunque ahora estaba lloviendo, la situación de Blastoise no era optimista. Sin embargo, Gary no estaba sin opciones. Pero hasta un momento crítico, no quería usar ese movimiento, principalmente por su alto nivel de incertidumbre. Ante el llamado de Gary, Blastoise se puso lentamente en pie, mostrando que aún podía continuar luchando. Muy bien, ahora es momento de nuestro contraataque. Blastoise, usa Butter Pulse. De nuevo Butter Pulse, pero bajo la lluvia, no era el mismo de antes. Kame. Los 3 cañones de Blastoise apuntaron hacia Lucario y desataron un torrente de agua que se dividió en 3 direcciones, bloqueando todas las rutas de escape. Bajo la lluvia, el Butter Pulse era mucho más fuerte. Cada uno de los chorros era comparable al ataque combinado anterior. Con Mega Launcher y la lluvia, no era simplemente un 1+1. Butter Pulse tiene poder base de 60, Mega Launcher lo aumenta en un 50%, llegando a 90. Si la lluvia se aplica sobre eso, sube hasta 135. No sé si la fórmula es así, pero en esta historia lo será. Ahora espere. Frente al Butter Pulse que bloqueaba toda retirada, Ash mantuvo la calma y ordenó usar Aura Espere. Este era originalmente un movimiento que Lucario no podía aprender. El mundo es justo. Teleport normalmente se da a Pokémon que no son ágiles o no pueden luchar en combate cercano. Si un Pokémon ágil pudiera usar Teleport para acercarse, sería absurdo. Pero Ash rompe las reglas del mundo. Si él puede aprender Teleport, puede enseñarlo. Y el resultado ya lo estaba demostrando. Al segundo siguiente, Lucario apareció nuevamente detrás de Blastoise, con una esfera aura ya formada en sus manos. Usar el mismo movimiento otra vez, incluso un tonto reaccionaría. Blastoise, Butter Pulse. Siguiendo la orden de Gary, Blastoise ya estaba preparado. Giró su cuerpo y apuntó sus cañones directamente a Lucario en el aire. Una sonrisa cruel apareció en su rostro, y disparó 3 potentes chorros de agua. ¡Bum! Lucario fue golpeado directamente en el aire. Aunque lanzó Aura Espera rápidamente, solo logró bloquear 2 de los chorros. El tercero lo impactó de lleno y lo lanzó hacia atrás. ¡Bang! Lucario cayó al suelo con un golpe seco, mostrando por primera vez signos claros de daño. Esta vez, la expresión de Ash se volvió más seria. Había anticipado que su teleport podría ser leído, pero no esperaba que el Butter Pulse inicial fuera solo una finta. Si no fuera así, Blastoise no habría podido girar su cuerpo tan rápidamente mientras ejecutaba un ataque tan poderoso. Por eso Ash estaba tan seguro al usar Aura Espere. Pero la situación se salió de lo esperado. Tú y Blastoise tienen una sincronización increíble, Gary. Lograr ese ataque sin palabras, impresionante. Ash elogió sinceramente. El ataque inicial de Blastoise parecía poderoso, pero en realidad era pura fachada.
Su propósito era forzar a Lucario a usar teleport hacia atrás, donde Blastoise ya tenía preparado el verdadero golpe. Lucario necesitaba marcar un punto antes de teletransportarse, y ese punto estaba detrás de Blastoise. Eso se convirtió en su debilidad. HMPH, no eres el único con conexión con tus Pokémon. Blastoise, acaba esto con Wave Crash. Gary levantó la mano con decisión. El poder de Wave Crash era mucho mayor que Butter Pulse. Si Lucario lo recibía, no podría resistirlo. Kame. Blastoise rugió mientras el agua de la lluvia se reunía a su alrededor, envolviéndolo en una enorme corriente. Comparado con antes, este Wave Crash era mucho más grande, y la lluvia seguía aumentando su poder. Al siguiente instante, Blastoise cargó como un camión imparable hacia Lucario. Lucario, detect. Oh. Lucario saltó hacia atrás. Sus ojos brillaron, y el movimiento de Blastoise se volvió lento en su percepción. Su cuerpo se movió automáticamente, esquivando por poco el ataque. Close Combat. Lucario apretó los puños y atacó justo cuando Blastoise pasaba a su lado. Combate cercano a distancia cero. Boom boom boom. Los golpes resonaron sin parar. Bajo el poder del ataque, Blastoise fue expulsado del Wave Crash y enviado volando de regreso hasta caer frente a Gary. Capítulo 502. Aunque se utilizó Iron Defense, no es lo mismo que Protect. Esa habilidad no puede bloquear todo el daño, solo aumenta la defensa. Además, Lucario ha estado usando continuamente Aura Sphere y Mage Punch. Sumado al enorme poder ofensivo dual de Mega Lucario, el hecho de que Blastoise haya resistido hasta ahora ya es impresionante. Sin embargo, a estas alturas, Blastoise está al borde de su límite. Su resistencia restante es mínima, probablemente apenas suficiente para usar una habilidad más. Esta batalla ya ha llegado prácticamente a su final. Ash observó en silencio a Blastoise, que yacía junto a Gary. Su mente estaba llena de pensamientos, aunque no estaba claro qué estaba pensando exactamente. Finalmente, levantó la mano, dispuesto a ordenar a Lucario que diera el golpe final. En ese momento, Gary gritó de repente. Blastoise, usa descanso. Descanso puede eliminar todos los estados alterados de un Pokémon y restaurar completamente su resistencia. Es considerado el movimiento de recuperación más fuerte. Sin embargo, no es omnipotente. Si el daño es demasiado severo, ni siquiera descanso puede curarlo. Pero en el caso de Blastoise ahora, recuperar toda su resistencia no era problema. Tras la orden de Gary, Blastoise, que estaba en el suelo, cerró los ojos y entró instantáneamente en estado de sueño. Las heridas causadas por las esferas aura y los ataques cercanos de Lucario desaparecieron por completo al entrar en sueño. También puede usar descanso. Pero ahora tu Blastoise es solo un blanco para mi Lucario. Ash, que estaba a punto de dar el golpe final, se detuvo sorprendido. No esperaba que Gary encontrara una forma de sobrevivir en una situación tan desesperada. Pero un Pokémon dormido es básicamente un objetivo fácil. Y más aún frente a alguien como Mega Lucario, cuyo poder ofensivo está entre los más altos de todas las especies. No necesariamente. Blastoise, usa sonámbulo. Gary pronunció su frase clásica. Sonoko Towa Wakaranai. Su Blastoise puede usar descanso y al mismo tiempo utilizar sonámbulo. Sin embargo, debido a la gran cantidad de movimientos que Blastoise conoce, la habilidad elegida por sonámbulo es completamente aleatoria, lo que implica un gran riesgo. A menos que sea absolutamente necesario, Gary evita usar esta combinación. Permite atacar mientras duerme, pero deja todo en manos del azar. Si la suerte falla y sale un movimiento inútil como placaje, todo estaría perdido. Por eso, Gary decidió apostar. El Blastoise dormido se levantó como si caminara en sueños, levantó las manos y sus cañones comenzaron a acumular agua. Butter Pulse. Incluso en estado de sueño, Blastoise obtuvo el movimiento más adecuado. Entre tantas opciones, era como ganar la lotería. Pero la precisión y velocidad del Butter Pulse en ese estado eran mediocres. 3 chorros de agua salieron disparados hacia Lucario, que los esquivó con un simple salto, sin necesidad de usar ninguna habilidad. Usa sonámbulo otra vez. Para seguir atacando, debía volver a usar sonámbulo, y el resultado seguía siendo aleatorio.
La suerte volvió a sonreírle. Butter Pulse otra vez. Esta vez apuntaba directamente a Lucario en el aire, sin posibilidad de evasión. ¡Bien! ¡Qué suerte! La victoria está de mi lado, Ash. Gary apretó el puño con emoción. No importaba si Butter Pulse acertaba o no. En unos 10 segundos, Blastoise despertaría completamente recuperado. Y entonces, un Blastoise al 100% contra un Lucario a media resistencia significaba ventaja para él. A este ritmo, Lucario podría perder. Lucario, Super Aura espere. Justo cuando Gary se dejaba llevar por sus pensamientos de victoria, la voz de Ash resonó. En el aire, Lucario extendió las manos. Una esfera de energía azul oscuro comenzó a formarse, creciendo rápidamente hasta el tamaño de un balón de baloncesto. Normalmente, ese tamaño ya sería suficiente para lanzarla. Pero Lucario siguió acumulando aura. El poder aumentó de forma violenta, y en un instante, la esfera pasó de ese tamaño a algo parecido a un pequeño meteorito. Gary. Maldita sea. ¿Por qué esto le resulta tan familiar? ¿No era este el mismo movimiento que Lucario usó contra Mewtwo? El ataque definitivo de Mewtwo fue destrozado por esta cosa. Su poder explosivo fue tal que, de no haber sido detenido por el contrato de Arceus, Ciudad Verde habría sido reducida a cenizas. ¿De verdad necesitas usar esto contra mi Blastoise? ¿Esto es un juego? El Butter Pulse se acercaba a Lucario justo cuando este bajó los brazos. La gigantesca esfera de energía, como un meteorito, chocó contra el Butter Pulse en el aire. Capítulo 503. SZZZZZ, un sonido nítido resonó en el cielo. El Butter Pulse azul estalló como una burbuja de jabón pinchada, dispersando pequeñas gotas en el aire que fueron instantáneamente vaporizadas por la aterradora energía de la esfera aura. Dios mío. Esa esfera aura, es más grande que mi Snorlax. Alguien en las primeras filas golpeó la barandilla y se puso de pie, completamente incrédulo. Una esfera aura más grande que un Snorlax. ¿Cómo era eso posible? Los entrenadores en las filas traseras estiraban el cuello, intentando verla mejor. He visto a Lucario usar esfera aura antes, normalmente es del tamaño de un puño. Esta es 10 veces más grande. Esto no es una mejora normal, es un salto de nivel. ¿Una esfera aura puede hacerse tan grande? ¿Es una habilidad especial de Mega Lucario? El público estalló en discusiones. Mientras tanto, en el campo, la gigantesca esfera aura aplastó completamente el Butter Pulse de Blastoise. Su poder descontrolado incluso evaporó la lluvia cercana, mientras que la más lejana fue empujada hacia el público. Los espectadores más cercanos quedaron empapados como pollos mojados, pero a nadie le importó. Todos mantenían los ojos bien abiertos, esperando ver el resultado final. Sin el obstáculo del Butter Pulse, la colosal esfera aura, dejando una estela de energía vibrante, se estrelló contra el suelo del campo. ¡Bum! Una explosión ensordecedora sacudió todo el estadio, provocando ligeros temblores. El campo quedó cubierto por una espesa nube de humo. Gary apretó los puños, claramente tenso. Incluso con Blastoise completamente recuperado gracias a descanso, podría no resistir ese ataque. Comparado con esto, todos los ataques anteriores parecían insignificantes. Existía la posibilidad real de un KO de un solo golpe. Sin embargo, lanzar un ataque así debía haber drenado enormemente la energía de Lucario. Si este golpe no terminaba el combate, entonces sería el turno de Blastoise de contraatacar. A medida que el humo se disipaba, la escena apareció ante todos. Blastoise había vuelto a su forma original, yaciendo inmóvil dentro de un enorme cráter en el suelo. El cráter tenía más de 10 metros de diámetro. Blastoise reposaba dentro, como un bebé dormido, sin moverse. Su caparazón presentaba varias grietas. No era solo una derrota en combate. Las heridas eran lo suficientemente graves como para amenazar su vida. Blastoise no puede continuar combatiendo. Lucario gana. El vencedor de este combate es Ash. El árbitro confirmó la condición de Blastoise y agitó la bandera, declarando la victoria de Ash. El combate terminó con una victoria aplastante de Ash por 2 contra 6.
De principio a fin, Gary solo logró derrotar a uno de los Pokémon de Ash, y eso ocurrió únicamente porque Ash decidió no retirarlo. Mientras tanto, 2 Pokémon de Ash derrotaron a 3 cada uno de Gary. Sobre el papel, era una diferencia vergonzosa. Pero nadie que hubiera visto el combate pensaría eso. Gary dio todo lo que tenía. En términos de inteligencia de combate, superaba claramente a sus compañeros, mostrando estrategias que incluso sorprendieron a Ash. Por desgracia, se enfrentó a un rival abrumador. Las tácticas de Gary podían sorprender a Ash, pero los Pokémon de Ash sorprendían a Gary, al público, e incluso a los miembros del alto mando y campeones. Este combate mostró el límite máximo de Gary. Incluso contra un campeón de la liga, el resultado probablemente sería el mismo. Por eso, en lugar de abucheos, Gary recibió aplausos. Después del combate, Gary y Ash avanzaron para darse la mano. Gary miró a Ash, con algo de frustración pero también con sinceros deseos. En la final, da lo mejor de ti, Ash. No pierdas contra nadie después de derrotarme, el único que puede derrotarte soy yo. No te preocupes, no voy a perder. Ash asintió firmemente. Desde que comenzó su viaje, su objetivo a corto plazo siempre fue el campeonato de la Liga Índigo. Ahora estaba a punto de alcanzarlo. Si no ocurría nada inesperado, su rival final sería Paul, quien, junto a él, parecía el entrenador más fuerte del torneo. Sin contar habilidades especiales, el equipo de Paul estaba casi al nivel del de Ash. Su Torterra estaba en nivel gimnasio pico, comparable a Pikachu. El resto también debía ser muy fuerte. Pero Ash no iba a perder. Jaja, ¿eso no es levantar una bandera como dicen en internet? Da igual. El campeonato es mío. Tú mejor concéntrate en quedar tercero. Eso no es asunto tuyo. No puedo vencerte, pero tampoco perderé contra los demás, ¿no? Gary soltó la mano y se encogió de hombros con indiferencia. Después de experimentar la presión de enfrentarse a Ash, creía que, salvo el alto mando, nadie más podría presionarlo así. Tras el apretón de manos, ambos abandonaron el escenario. El personal de la liga entró rápidamente para reparar el campo con Pokémon de tipo tierra. El siguiente combate comenzaría en unas 2 horas. La liga ya había previsto daños, pero no esperaban algo de esta magnitud. La gigantesca esfera aura de Lucario casi destruyó medio campo, dejando un cráter profundo. Afortunadamente, había suficiente personal para repararlo en 1 hora. Después del combate, Ash y los demás comieron algo y regresaron al estadio para ver el siguiente enfrentamiento. Como el Torterra de Paul no es rápido, su estrategia se basa en resistir y contraatacar. Si sufría demasiado daño en semifinales, podría afectar la final. Por eso, Paul probablemente no dependería solo de Torterra. Comenzó la semifinal. Paul sacó primero a Torterra, mientras que su rival, Akin, eligió a Charizard, mostrando que había estudiado a Paul. Sin embargo, aunque Charizard tenía ventaja de tipo, su nivel era mucho menor. Tras usar Fire Blast, Torterra respondió con Rock Slide y lo derrotó de inmediato. Akin envió luego a Magmar y Flareon, claramente intentando forzar a Paul a cambiar de Pokémon. Ante tantos tipos fuego, incluso Paul frunció el ceño. Tras pensarlo un momento, decidió retirar a Torterra frente a Flareon y sacó a un Pokémon robusto. Electivire. Una evolución reciente de Electabuzz, lograda mediante intercambio con Electivizador, originaria de la región de Sinnoh. Ash revisó sus datos y vio que también estaba en nivel gimnasio avanzado. Este tipo definitivamente no era fácil de enfrentar. Capítulo 504. Además de tener un Torterra de nivel gimnasio pico, Paul también tiene un Electivire de nivel gimnasio avanzado, algo que no se mencionaba en ninguna de las informaciones disponibles. La información en línea sobre Paul se detenía en el nivel gimnasio avanzado de su Torterra. Se sabía que tenía un Electabuzz, pero según las estimaciones, su nivel debía estar entre profesional pico y gimnasio inicial. En realidad, no solo su Electabuzz evolucionó a Electivire, sino que además posee fuerza de nivel gimnasio avanzado. Esto está muy lejos de la información disponible. Confiar en esos datos habría sido un error fatal. Akin logró obligar a Paul a revelar una de sus cartas, lo que permitió a Ash comprender mejor su nivel.
Sin embargo, eso fue todo, ya que el Electivire de Paul arrasó completamente con los Pokémon y la estrategia de Akin. A diferencia del lento Torterra, Electivire, aunque también es grande, es extremadamente ágil, por lo que la estrategia de intercambiar daño con ataques dirigidos no funciona contra él. Al igual que Ash, Paul también mostró un espectáculo de 2 contra 6, y de forma aún más impresionante, Paul no tuvo ni un solo Pokémon fuera de combate. Además, los 2 Pokémon que utilizó apenas recibieron daño, probablemente ni siquiera perdieron la mitad de su resistencia. Esto provocó que las opiniones externas comenzaran a inclinarse poco a poco hacia Paul como ganador del campeonato. Aunque Ash tiene antecedentes de haber derrotado oponentes de nivel élite, su desempeño en la Liga Índigo no parece tan impresionante como el de Paul. Incluso si Ash ha usado Mega Evolución y tiene al muy comentado Anihilape, eso no refleja necesariamente su propio nivel como entrenador. Solo se puede decir que Ash es creativo, pero en términos de fuerza y ejecución, parece algo inferior a Paul. Si se observa el recorrido de Paul desde el top 16 hasta el top 4, principalmente utilizó solo a Torterra antes de las semifinales, y solo empleó un Pokémon adicional en semifinales. En contraste, Ash normalmente tenía al menos un Pokémon gravemente herido en ese mismo trayecto. En términos de rendimiento, Ash está un poco por detrás de Paul. Los logros pasados no duran para siempre, y haber derrotado a un élite una vez no significa que ahora tenga ese nivel, ¿verdad? Esta es la opinión predominante fuera del entorno cercano, aunque solo ocupa la mitad del debate. La otra mitad la critica ferozmente. Quienes dicen que el rendimiento de Ash es inferior al de Paul deben considerar los Pokémon que Ash ha estado utilizando: Blastoise, Lucario, Anihilape, ninguno de los cuales apareció en sus batallas contra oponentes de nivel élite. Y aún así devastaron completamente el campo de batalla. ¿Por qué no se habla del rendimiento en esos casos? En cuanto a Pikachu, Charizard y ese misterioso Bulbasaur, hasta ahora Ash no los ha usado o no ha mostrado su verdadero poder. Pikachu y Charizard solo aparecieron en el combate contra Ajon y en el enfrentamiento inicial, y derrotaron a sus oponentes de un solo golpe, sin dejar margen para mostrar su fuerza. Entonces, ¿cómo se puede decir que el rendimiento de Ash es inferior al de Paul? Quizás sería más apropiado decir que Ash es mejor ocultando sus verdaderas capacidades. Las dos opiniones se debaten intensamente en internet, mientras Ash y su grupo están disfrutando de un festín preparado por Delia en casa, celebrando su llegada a la final. Delia y su Mr. Mime prepararon una mesa llena de platos, permitiendo que todos comieran hasta saciarse. Aunque Gary perdió su combate, igualmente asistió a la cena, afirmando que él desempeñó un tercio del papel en que Ash llegara a la final. Después de todo, si él no hubiera perdido, Ash no habría avanzado, ¿verdad? Así que disfruta del festín sin ninguna carga. Después de comer y beber hasta quedar satisfechos, Ash y Misty se sentaron afuera, en el patio, mirando la luna. Gary y el profesor Oak ya se habían ido, prometiendo regresar al día siguiente para animar a Ash y dejándolo descansar bien por ahora. Brock fue a lavar los platos, y Delia se quedó viendo la televisión en la sala, dejando afuera solo a Ash, Misty, Togepi y Pikachu. La final es mañana. ¿Cómo te sientes?, preguntó Misty, girando la cabeza hacia Ash. Ella había estado al lado de Ash desde que comenzó su viaje, viendo cómo crecía de un chico ingenuo a un entrenador fuerte. El chico que antes preguntaba sobre ventajas de tipo ahora estaba en el escenario para convertirse en campeón, aunque fuera solo del torneo. ¿Cómo me siento? Bastante emocionado y entusiasmado, y también un poco irreal, dijo Ash soñadoramente, apoyándose con las manos mientras miraba la clara luz de la luna. Incluso para él mismo, todo parecía un sueño. En solo medio año, había llegado a la final de la Liga Índigo de forma dominante. Al inicio de su viaje, ni siquiera se habría atrevido a imaginar algo así. Aunque hablaba de convertirse en maestro Pokémon, era muy consciente de sus propias capacidades. A pesar de su pasión por los Pokémon, su comprensión teórica era un desastre, y su única cualidad destacable era su condición física. Pero, ¿a quién le importa eso en los combates Pokémon? Capítulo 505. Ser un poco más fuerte físicamente es casi inútil excepto por tener ventaja en la exploración en la naturaleza.
Al menos, eso pensaba Ash antes. Por lo tanto, aunque siempre decía que quería convertirse en un maestro Pokémon, no tenía idea de qué tan probable era lograr ese deseo. Hasta que apareció el grupo de chat, su vida cambió por completo. En solo medio año, no solo consiguió 8 medallas, sino que también entró en la final de la conferencia Índigo, con una gran probabilidad de ganar el campeonato. En el camino, incluso luchó contra 2 élites y un campeón. Había imaginado una escena así antes, pero luchar contra campeones élite era algo que pensaba que tendría que esperar hasta los 18 años para lograr. Sin embargo, ahora solo tiene 15 y ya está teniendo combates con campeones. La comparación entre su estado de hace medio año y el actual es simplemente abismal. El grado de mejora es tan grande que incluso él siente una sensación de irrealidad. Irreal, si no hubiera estado al lado de Ash todo el tiempo, no creería que un completo novato pudiera llegar a este punto en solo medio año. Ash se maravilló, y Misty estaba aún más asombrada. Las personas involucradas sienten que están soñando, y los espectadores ven a Ash surgir desde la oscuridad, avanzando sin problemas, con los contratiempos que encontró siendo casi insignificantes. Los únicos 2 contratiempos fueron dados por un élite y un campeón, y ese élite no era una élite común sino Lorelei del Hielo, escrita como élite, leída como campeón. En pocas palabras, los 2 combates donde Ash lo pasó mal fueron ambos contra entrenadores de nivel campeón. Para un entrenador que debutó hace medio año, perder contra un campeón no es vergonzoso, ¿verdad? Eso ni siquiera debería considerarse un contratiempo, más bien una lección. Además, Misty siempre sintió que cuando Ash luchó contra esos 2, nunca usó su verdadero poder. ¿Cuál es el verdadero poder de Ash? Por favor, consulte combate contra Mewtwo JPG. Incluso el nivel dominio divino fue superado por Ash, pero luego perdió contra campeones, ¿no es eso gracioso? Si ganas el combate de mañana, llévame a una cita. Misty cambió repentinamente de tema, pasando de maravillarse por el viaje de Ash a hablar de citas en el siguiente segundo. La palabra cita hizo que Ash se quedara paralizado. ¿Era este el tipo de cita que él pensaba? Antes de que Ash pudiera preguntar, Misty ya se había levantado, con las manos detrás de la espalda, desapareciendo de la vista de Ash, Pikachu y Togepi. Ash, un poco desconcertado, miró a sus 2 Pokémon a su lado. Togepi no entendía y simplemente sonreía feliz cuando Ash lo miró, mientras que Pikachu mostraba una expresión inocente y confundida, encogiéndose de hombros, indicando que no tenía idea de lo que estaba pasando. Incluso Pikachu, que siempre había pensado en emparejar a los 2, se quedó atónito por el movimiento repentino de Misty. Ash miró hacia la media luna alta en el cielo y, por alguna razón, recordó una frase: la luz de la luna es hermosa. A la mañana siguiente a las 9, la arena Índigo estaba completamente llena, sin siquiera espacio para estar de pie. El precio de las entradas para este combate se disparó en cuanto se confirmó que los oponentes eran Ash y Paul. Incluso las entradas más lejanas costaban un precio exorbitante porque algunos revendedores se negaban a venderlas, queriendo ver el combate ellos mismos. Este combate podría ser más raro que una final de campeonato, con 2 jóvenes genios compitiendo. ¿Quién ganará este combate final? Innumerables personas en el lugar o frente a sus televisores esperan con ansiosa anticipación. Demos la bienvenida a los 2 concursantes de la final a la arena. Paul de Ciudad Rocabelo en la región de Sinnoh y Ash de Pueblo Paleta en la región de Kanto. Con el anuncio entusiasta, Ash y Paul salieron de las zonas de espera de los concursantes. Ash llevaba su habitual sonrisa brillante y contagiosa, mientras que Paul mantenía su expresión fría e inexpresiva. Las apariencias contrastantes de ambos eran como polos opuestos. La final de la conferencia Índigo comienza oficialmente. Ambos concursantes, por favor envíen a su primer Pokémon. Te elijo a ti, Monferno. Prepárate para la batalla, Magmortar. Ambos liberaron simultáneamente a su primer Pokémon. La elección de Ash sorprendió a todos. Nadie habría esperado que usara a Monferno en la final. Había alcanzado el nivel cuando se unió a él, y es bastante asombroso que haya llegado al nivel élite en poco más de una semana.
Sin embargo, para la final, donde el mínimo debería ser al menos nivel profesional o incluso profesional avanzado para manejar la batalla, ¿qué puede hacer un Monferno de nivel élite? Incluso con las habilidades especiales de Ash, sigue siendo una apuesta arriesgada. Sin embargo, las decisiones de Ash siempre desafían las expectativas. No solo usó a Monferno en la final, sino que también lo envió como su primer Pokémon. ¿Por qué Ash tomó esta decisión? Quizás solo él lo sabe. Ni siquiera Lance y los demás pudieron entender por qué Ash dejaría que Monferno iniciara un combate tan importante. Por otro lado, Paul envió a Magmortar, la forma evolucionada de Magmar, descubierta recientemente en la región de Sinnoh. El hábitat de Magmar es bastante amplio, encontrándose en varias regiones, con mayor número en Sinnoh y Kanto. Sin embargo, fue Sinnoh quien descubrió la evolución de Magmar. Magmortar evoluciona de la misma manera que el Electabuzz, requiriendo un objeto especial para evolucionar mediante intercambio. Su línea de descubrimiento es casi la misma que la de Electivire, probablemente del mismo estudio. Independientemente del motivo del descubrimiento, Paul es rápido en seguir la tendencia, evolucionando a Magmar poco después de descubrir su nueva forma. Parece que Paul no solo posee talento como entrenador, sino también abundantes recursos, consiguiendo objetos de evolución tan rápido. Ash miró los datos de Magmortar, mostrando un nivel gimnasio medio, pero sus valores de habilidad no han alcanzado su límite potencial. Con el método de entrenamiento de Paul, esto no debería ser así, por lo que la única explicación es que Magmortar alcanzó este nivel recientemente. Paul aún no ha tenido tiempo de entrenar sus valores de habilidad hasta el límite del nivel. Monferno. Eres bastante persistente, ¿no? Paul, al ver a Monferno, también se sorprendió. No esperaba que Ash lo enviara como primer Pokémon. Según sus cálculos, el primer Pokémon de Ash probablemente sería el Bulbasaur nunca antes usado, ya que Ash tiene la costumbre de usar nuevos Pokémon en combate. Como con Blastoise y Anihilape antes. Sin embargo, contra él, Ash se atrevió a comenzar con Monferno, lo cual no es diferente de un suicidio. Con la inteligencia de Paul, entiende por qué Ash envió a Monferno. Simplemente quiere que reconozca su fuerza en un combate oficial. Esto quizás se ha convertido en un bloqueo mental para Monferno, incluso después de volverse más fuerte. Pero el requisito previo para liberar esta carga es, debes ganar. Con Monferno tal como está ahora, no puede vencer a Magmortar, retíralo, dijo Paul, algo que incluso Ash encontró un poco inesperado. Paul en realidad le estaba pidiendo que retirara a su Pokémon. Capítulo 506. En una batalla de entrenadores, leer a tu oponente es crucial. Desde el momento en que ambos lados envían a sus Pokémon, comienza el juego de estrategia, y la superioridad del primer Pokémon puede influir enormemente en el desarrollo del combate posterior. Por eso Paul estimó que Ash podría enviar a Bulbasaur y eligió usar a Magmortar en lugar de quedarse imprudentemente con Torterra. Aunque Ash lo sorprendió al enviar a Monferno, Magmortar aún tenía una ventaja absoluta sobre Monferno. Aunque hubo algunos contratiempos en el proceso, el resultado permanecía sin cambios, con Magmortar manteniendo firmemente la ventaja. Pero en esta situación, Paul no actuó, en su lugar permitió que Ash retirara a Monferno. ¿En qué se diferencia eso de contenerse? Por eso Ash estaba tan sorprendido. ¿Podría el frío y despiadado Paul realmente estar conteniéndose? ¿Acaso el sol salió por el oeste? No hace falta, Monferno se ha preparado para esta batalla durante mucho tiempo. ¿Quiere que veas su lado fuerte? Ash negó con la cabeza y rechazó amablemente la oferta de Paul de contenerse. De hecho, no había enviado al Pokémon equivocado. Su primera elección era realmente Monferno. Al oír esto, la frialdad en el rostro de Paul aumentó un poco. Sé que puede sacar el potencial de Monferno, pero ahora no es su momento de subir a este escenario. Una expresión peculiar apareció en el rostro de Ash. Paul, tú no estarás preocupado por Monferno, ¿verdad? Por la actitud de Paul, parecía que le preocupaba que un fracaso excesivo fuera un golpe demasiado duro para Monferno, por lo que lo desalentaba repetidamente. Sin embargo, a Ash le resultaba difícil creer que un Paul tan frío, que era tan despiadado con los Pokémon, pensara de esa manera en Monferno.
¿Podría ser que sintiera un remordimiento tras haber abandonado a Monferno? Deja de decir tonterías. Prefiero luchar contra ti cuando estás en tu máximo estado. Ya que usas un Pokémon así para enfrentarte a mí, prepárate para arrepentirte después de que te derrote por completo. Magmortar, lanzallamas. Tras dejar esas duras palabras, Paul finalmente decidió no contenerse más. Inició el ataque con la intención de derrotar a Monferno de un solo golpe, para evitarle más sufrimiento. Como había dicho Ash, Paul realmente tenía en mente el bienestar de Monferno. Siempre había buscado el poder, pero tras ver la relación entre Ash y Monferno, algo cambió silenciosamente en su corazón. Aunque nunca podría cambiar por completo su personalidad actual, las acciones de Ash sí tuvieron cierto efecto en el impacto que la batalla en la pirámide tuvo sobre él. Al final, obtener fuerza no era solo a través de un entrenamiento brutal. Existen otros métodos para conseguir poder. Después de que Monferno se volvió más fuerte, Paul no sintió arrepentimiento ni envidia, sino una sensación de reflexión. Él realmente no era el entrenador adecuado para Monferno. Incluso si cambiara un poco, nunca podría tratar a los Pokémon como Ash lo hace en toda su vida. Había, en efecto, un punto blando en su corazón, pero su forma de expresarlo era diferente a la de Ash. Igual que en esta batalla, cuando hablaba con Ash, realmente no quería que la confianza recién adquirida de Monferno fuera destruida, y aún así tuvo que decir que Monferno no era digno de ser su oponente. Aunque el significado es el mismo, expresarlo de esa manera resulta particularmente duro. Pero ahora, finalmente lo veía con claridad. Ash también era una persona obstinada. Estaba decidido a dejar que Monferno participara en este combate. En ese caso, que lucharan. Incluso si había contratiempos, eso era un asunto entre Ash y Monferno, no suyo. Magmortar apuntó sus dos gruesos brazos hacia Monferno, y de sus amplios cañones surgieron llamas abrasadoras, dos columnas de fuego cerrándose sobre Monferno desde ambos lados. Dada la diferencia de niveles, una vez que Monferno fuera alcanzado por las llamas, incluso si no perdía la capacidad de combate, su fuerza física se vería gravemente reducida, aunque el efecto del tipo fuego sobre él fuera débil. En ese instante, los ojos de Ash brillaron con una luz azul que hacía tiempo no aparecía, y una oleada de poder surgió desde el interior del cuerpo de Monferno, haciendo que las llamas que se acercaban desde ambos lados parecieran más lentas desde su perspectiva. Monferno, esquiva. En cuanto sonó la orden, Monferno saltó con agilidad, esquivando el lanzallamas que se aproximaba desde ambos lados. Pero Magmortar no cedió, moviendo sus brazos de doble cañón, y el lanzallamas siguió sus movimientos. En el aire, Monferno no tenía espacio para esquivar y estaba a punto de ser alcanzado por las llamas. Detect. En ese momento, Ash ordenó a Monferno usar Detect, una orden que dejó perplejos a muchos. Sin embargo, Monferno pronto dio la respuesta. Frente al lanzallamas que se acercaba, Monferno giró su cuerpo en el aire, colocándose de lado, y de repente extendió ambas manos hacia las dos corrientes de fuego. De alguna manera, las llamas rozaron las palmas de Monferno, se cruzaron detrás de él y salieron disparadas hacia el público. ¡Bum! El fuego chocó contra una barrera transparente, dispersando innumerables chispas. Muchos en el público mostraron expresiones de alivio visible, ya que realmente creyeron que las llamas estaban a punto de alcanzarlos y causar un accidente. Capítulo 507. Sin embargo, la liga claramente estaba preparada para este tipo de situaciones. Los escudos protectores oficiales que no se habían activado durante los combates anteriores finalmente se encendieron en la final, porque también sabían que el nivel de la final no estaba en la misma categoría que antes. Mientras los escudos circundantes no recibieran ataques con poder superior al nivel élite, permanecían irrompibles, e incluso en el improbable caso de una brecha, los miembros del alto mando intervendrían, por lo que el público podía disfrutar cómodamente del espectáculo. Si, después de pagar tanto dinero, los espectadores aún tuvieran que sentir ansiedad y miedo, el servicio sería bastante deficiente. ¿Valdría la pena el alto precio de las entradas? Cuando las llamas golpearon la barrera, Monferno descendió del aire y aterrizó en el suelo, y la voz de Ash resonó. Monferno, usa Match Punch.
Los pies de Monferno estallaron con fuerza al tocar el suelo, y todo su cuerpo salió disparado como una flecha, llegando instantáneamente frente a Magmortar. Sus puños se movían como balas, apareciendo innumerables golpes frente al rival. Esas sombras de puño eran producto de su velocidad extrema, lo que significaba que cada sombra representaba un golpe real. Bang bang bang. Los puños caían sobre Magmortar como lluvia. Con el refuerzo del poder del aura, la fuerza actual de Monferno alcanzaba el nivel profesional inicial, y cada golpe no podía ser ignorado por Magmortar. El cuerpo de Magmortar estalló en llamas ardientes, derritiendo parcialmente el suelo en ese instante. Monferno continuó usando Mage Punch, pero fue tomado por sorpresa, quemándose con las llamas de Magmortar. En un instante, sus puños quedaron ennegrecidos por las quemaduras, y debido al intenso calor, retrocedió rápidamente, deteniendo el ataque. Cubrir todo el cuerpo con fuego para obligar al oponente a retirarse, realmente era el estilo de Paul. Monferno, viendo al rival envuelto en llamas, se quedó momentáneamente sin saber cómo responder. «Avanza», ordenó Paul. Magmortar cargó ferozmente como un volcán en erupción, envuelto en fuego, directo hacia Monferno. Detect. La respuesta de Ash fue la misma. Aunque Detect no podía usarse consecutivamente, Monferno había usado Mage Punch entre medias, por lo que podía volver a emplearlo. Un destello agudo brilló en los ojos de Monferno. La velocidad del oponente parecía ralentizarse ante su vista. Pero aún así, no era algo que pudiera esquivar completamente. Para el público, Magmortar parecía una apisonadora, arrasando todo a su paso. Usando Flare Blitz, quemaba el suelo hasta dejarlo completamente carbonizado, dejando un rastro negro tras de sí. En menos de un segundo, alcanzó a Monferno. Este intentó esquivar, pero las llamas alrededor de Magmortar explotaron repentinamente, cubriendo un área de casi 3 metros. Monferno no pudo salir de ese rango. ¡Bum! Una explosión violenta estalló en el campo, llenando toda la arena de llamas y ondas expansivas. Una barrera apareció frente a Ash y Paul, ya que la onda de choque alcanzó la plataforma de los entrenadores. Sin esa protección, los entrenadores podrían haber estado en peligro de vida, y esto era solo una explosión de nivel gimnasio. Aunque, con la condición física de Ash, incluso recibir de lleno un Flare Blitz probablemente no le afectaría demasiado. El humo comenzó a disiparse lentamente. La silueta de Monferno salió despedida, deslizándose por el suelo hasta detenerse frente a Ash, con múltiples quemaduras visibles en su cuerpo. Justo en el momento de mayor explosión, había usado Flame Well para defenderse. Como Magmortar no lo había golpeado directamente y tendía a dispersar el daño en área, Monferno logró bloquear gran parte del impacto. Aún así, su cuerpo estaba cubierto de quemaduras, demostrando la enorme diferencia de nivel entre ambos. Cuando el humo desapareció por completo, Magmortar permanecía en el centro del campo, con un enorme cráter negro bajo sus pies, resultado del impacto de su Flare Blitz. Monferno solo había sido rozado y aún así había terminado así. Si hubiera recibido el ataque directo, ni siquiera llegar al centro Pokémon sería garantía de salvación. Con ese nivel de poder, ¿cómo podía Monferno aspirar a ser el Pokémon inicial? ¿Por qué? Magmortar había sido el principal Pokémon de tipo fuego de Paul antes de Chimchar. Cuando Paul obtuvo a Chimchar, centró todo en él, intentando convertirlo en su nuevo principal. Al principio, Magmortar no tenía objeciones. En el equipo de Paul, el vencedor es el rey. Pero, Chimchar parecía inútil. Sin importar cuánto lo entrenara, no mejoraba. El Super Blaze que impresionó a Paul nunca apareció. Magmortar empezó a sentir que Chimchar solo desperdiciaba el tiempo de su entrenador. Perder su puesto lo aceptaba, pero no soportaba ver a Chimchar desperdiciar el esfuerzo de Paul. Por eso lo despreciaba. Cuando Paul abandonó a Chimchar y volvió a usar a Magmortar como principal, Chimchar desapareció, hasta hoy. Ahora, aunque evolucionado, Magmortar reconocía claramente esos ojos. Era el mismo Chimchar. Pero en pocos días, había cambiado completamente. No solo evolucionó, sino que aumentó su poder de forma absurda, aunque aún estaba lejos de él. Magmortar se enfureció. Para él, esto significaba que Chimchar había estado ocultando su verdadero poder bajo Paul. Que había sido desleal.
que había desperdiciado el entrenamiento de su entrenador. Y ahora, con otro entrenador, mostraba su verdadero valor. Por eso decidió usar toda su fuerza para darle una lección. Ash y Paul no sabían nada de esto. Pero eso no cambiaba la situación. Monferno estaba en clara desventaja. ¿Cómo darle la vuelta? Monferno, canaliza el poder dentro de ti. No le tengas miedo. Ese poder es tuyo. Vamos a dominarlo juntos. Las palabras de Ash fueron como un calmante poderoso que reforzó la determinación de Monferno. Con la voluntad de Monferno, cuando su resistencia cayó por debajo de la mitad, se activó como una habilidad. Icha. Una intensa llama estalló violentamente, envolviendo a Monferno. Un pilar de fuego se elevó hacia el cielo, cubriendo toda el área. Super Blaze activado. Capítulo 508. Las llamas ardientes se extendían por el campo, y en los ojos de Monferno aparecieron destellos feroces. A medida que se activaba el Super Blaze, su racionalidad comenzaba a ser devorada poco a poco. Aunque la primera vez que activó el Super Blaze logró controlar ese poder con la ayuda de Ash, cuando Monferno lo utilizaba de forma activa más adelante, aún corría el riesgo de perder el control. Cuando su fuerza física caía por debajo del 50%, Monferno podía elegir activar el Super Blaze. Sin embargo, aunque este poder podía usarse en ese punto, por alguna razón desconocida la dificultad para controlarlo aumentaba exponencialmente. Incluso con la ayuda de Ash, la probabilidad de controlarlo era de solo un 50%. En cambio, cuando el Super Blaze se activaba pasivamente al caer por debajo del 30% de resistencia, era mucho más fácil de controlar. Tras múltiples intentos, el chico y el mono llegaron a una conclusión. Al activarlo al 50%, había un 50% de probabilidades de controlarlo. En el otro 50%, Ash no podía despertar a Monferno en absoluto, y este entraba en un estado salvaje hasta agotar su energía. Pero cuando la resistencia caía al 30%, la probabilidad de controlarlo superaba el 90%. Con un poco más de mejora, probablemente alcanzarían el 100%. La razón por la que Monferno podía controlar el Super Blaze era por la presencia de Ash. A través de la fusión de aura, Ash podía inyectar su poder y mantener la racionalidad de Monferno. Sin embargo, esto solo era una solución temporal. En el futuro, Monferno tendría que dominar ese poder por sí mismo. Aún así, en la conferencia plateada, poder usar el Super Blaze de esta forma ya era una gran ventaja. El verdadero recurso de Monferno para enfrentarse a rivales de mayor nivel, además del poder de aura de Ash, era precisamente este Super Blaze. Frente a oponentes de nivel gimnasio, el poder de aura de Ash por sí solo no era suficiente. Monferno necesitaba activar el Super Blaze rápidamente. Justo ahora, aunque solo había sido rozado por Flare Blitz, su resistencia había caído por debajo de la mitad, cumpliendo las condiciones básicas para activarlo. Pero en su interior, Monferno sentía miedo. Por un lado, esto no era entrenamiento, era una batalla real. Si perdía el control frente a un rival de nivel gimnasio, no podría solucionarlo solo con ira. Por otro lado, su oponente era Paul. Monferno quería demostrar su valía ante él, no hacer el ridículo, y por eso temía aún más activar ese poder. Pero cuando escuchó las palabras de aliento de Ash, todo lo demás dejó de importar. Confiando en Ash y en sí mismo, decidió liberar todo su poder sin dejar arrepentimientos. Quería demostrarse ante Paul, pero ese era un objetivo secundario. El principal era ayudar a Ash a ganar. Roar. Llamas feroces rodearon a Monferno, formando un vórtice de fuego que lo envolvía completamente. La temperatura de esas llamas era apenas inferior a la del Flare Blitz de Magmortar. ¿Por fin lo usas? ¿Este es el capital de tu orgullo para desafiar niveles superiores? Déjame ver hasta qué punto puedes liberar ese poder. Paul no mostró ninguna sorpresa. Ya esperaba que Ash utilizara esta habilidad. Sin ella, nunca habría permitido que Monferno pisara el escenario de la final. Pero aún así, Paul creía que incluso con ese poder, Monferno no estaba preparado para este escenario. El futuro era suyo, pero el presente, no. Magmortar, Flametromuer. Paul comenzó con un ataque de prueba. Las llamas brotaron de los cañones de Magmortar, envolviendo a Monferno.
En ese momento, los ojos de Monferno aún mostraban ferocidad y lucha interna. Claramente no controlaba completamente el poder. Si recibía ese ataque, la oportunidad de usar el Super Blaze se perdería por completo. En el instante antes del impacto, la locura en sus ojos desapareció. Un destello agudo brilló. Detect. Las dos corrientes de fuego atravesaron su cuerpo y chocaron detrás de él, explotando. Paul comprendió entonces que este movimiento era el mismo que había usado Bellsprout contra Ash en la fase preliminar. No era una técnica Pokémon común, sino algo más cercano a un arte marcial humano. Se basaba en el principio de desviar una gran fuerza con una pequeña. Su nombre era Taiki. Capítulo 509. La esencia del Taijiquan es usar la fuerza del oponente contra sí misma. Cuando una fuerza ataca, los practicantes expertos pueden redirigirla. Cuando dos fuerzas atacan simultáneamente, pueden ajustar sus trayectorias para que colisionen y se anulen entre sí. Por eso, aunque Monferno no podía esquivar esos dos ataques, aún así usó Detect, confiando en su capacidad para emplear esa técnica y evadir todos los ataques. De lo contrario, dado el nivel actual de Monferno, le sería imposible esquivar Flamethrower, ni siquiera con Detect. Y usar Protect igualmente sería atravesado por Flamethrower. Cuando la diferencia de poder de combate es demasiado grande, la llamada defensa absoluta no es más que una broma. Ya que el oponente usa la suavidad para superar la fuerza, entonces aumentemos la dureza del acero, sin dejarle ningún margen para usar esa fuerza suave. Magmortar, usa Flare Blitz. Magmortar es especialmente hábil con movimientos de ataque especial, pero Paul usa constantemente Flare Blitz para asegurarse de que golpee con precisión a Monferno, igual que antes. Si usara Flamethrower o Fire Blast, Monferno los esquivaría con su técnica especial y encontraría una oportunidad para contraatacar. Paul no piensa darle esa oportunidad. Para aplastar la pequeña piedra que es Monferno. Monferno, usa Flame Charge. La voz de Ash resonó por todo el campo de batalla, sorprendiendo al público. Flame Charge. Este movimiento es como una versión extremadamente debilitada de Flare Blitz. Ambos son ataques de carga, pero con mucho menos poder, a cambio de aumentar la velocidad y no tener efectos secundarios. Usar este movimiento por sí solo estaría bien, pero Magmortar está usando Flare Blitz mientras Ash hace que Monferno use Flame Charge. Eso parece un movimiento suicida, ¿no? Aunque las llamas de Monferno parecen feroces, la diferencia de nivel es una barrera abrumadora. ¿De verdad cree Ash que solo confiando en la habilidad Blaze Monferno puede superar una diferencia de nivel tan grande? Dos llamas rojas ardientes se acercaron rápidamente una hacia la otra. Justo cuando estaban a punto de chocar, Monferno dio un paso lateral, esquivando a Magmortar con un toque en el suelo. Envuelto en Flame Charge, Monferno no fue quemado por las llamas de Flare Blitz. Este esquive tomó a Magmortar por sorpresa, pero reaccionó rápidamente, detonando la fuerza de Flare Blitz, tal como había hecho antes. Paul hizo que Magmortar usara Flare Blitz para asegurar el impacto, porque incluso con una técnica de movimiento impresionante, Monferno no podría esquivar la explosión de Flare Blitz a tan corta distancia. Esto era prácticamente usar Flare Blitz como si fuera una autoexplosión masiva. La explosión de Flare Blitz se expandió, pero la velocidad de Monferno ya había aumentado gracias a Flame Charge. Monferno ya lo había anticipado, concentrando todo su poder ígneo detrás de sí mismo, por lo que no solo la explosión no le hizo daño, sino que además lo impulsó aún más lejos. Ahora, Flamethrower. Ash claramente había previsto esta situación, coordinando su orden con la onda expansiva de la explosión. Desde el principio, no tenía intención de que Monferno chocara de frente con Magmortar. Lejos de ser imprudente, incluso con Super Blaze activado, Ash no haría algo así. Así que su plan era ganar con velocidad. Super Blaze aumenta el poder de fuego de Monferno, pero su mejora general en fuerza y velocidad no es nula, aunque sí limitada. Comparado con la mejora integral del Aura Power de Ash, aún hay una diferencia. Ash pretendía aumentar la velocidad de Monferno para que pudiera enfrentarse a Magmortar. Ahora, Monferno no solo evitó daño una vez, sino que también aceleró, girándose para lanzar llamas hacia el oponente, logrando 3 objetivos a la vez.
Monferno infló las mejillas y lanzó llamas abrasadoras, cuya temperatura rivalizaba con las de Magmar, aunque en términos de energía aún había una diferencia con Magmortar, que ni siquiera Superblaze podía compensar. Flametromuer. Habiendo sido superado en astucia por Monferno, Paul permaneció inexpresivo y ordenó otro movimiento. Magmortar se giró, soportando el Flametromuer del oponente sin mostrar dolor, apuntando sus cañones hacia Monferno. Detén Flametromuer, usa Flame Charge. Scariface. Siguiendo la orden de Paul, el rostro de Magmortar se volvió aterrador, liberando una energía misteriosa. Monferno, en plena ejecución de Flame Charge, se encontró con su mirada y se congeló a mitad de movimiento, detenido por el miedo. Scariface reduce drásticamente la velocidad del oponente, provocando una pausa momentánea causada por el miedo. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Monferno. Aprovechando la oportunidad, Magmortar apuntó sus cañones hacia Monferno y lanzó 2 pilares de fuego directamente contra él. Cuando Monferno reaccionó, Flametromuer ya estaba sobre él. ¡Bum! Las llamas abrasadoras envolvieron a Monferno, la luz cegadora del fuego reflejándose en los rostros de Ash y Paul. Este último permanecía inexpresivo, mientras que Ash mostraba una mezcla de seriedad y dolor. Cuando las llamas se disiparon, la figura de Monferno reapareció, mucho más maltrecha que antes, cubierta de hollín de pies a cabeza. A pesar de ser un Pokémon de tipo fuego, había sufrido daños severos por las llamas, lo que demostraba la ferocidad del ataque enemigo. La buena noticia era que Monferno no había perdido la capacidad de combatir, pero la mala noticia era que probablemente ya no tenía fuerzas ni para levantar los brazos. Mantenerse en pie era su límite. Una mariposa no puede cruzar el mar. ¿Quién puede culparla? Monferno, tal como está ahora, ya ha hecho un trabajo admirable, suficiente para arrancar aplausos del público, pero por desgracia, ha llegado a su límite. La voz apasionada del comentarista declaró el destino de Monferno. Como presentador profesional con innumerables combates a sus espaldas, sabía que Monferno no tenía ninguna posibilidad de remontar la situación. Incluso alguien que crea milagros como Ash no podría cambiar esto. Con una resistencia que apenas parpadea, enfrentándose a un oponente 2 niveles completos por encima, parecía imposible darle la vuelta a la batalla, sin importar la reputación de Ash. Da el golpe final. Paul entrecerró los ojos, mostrando un leve cambio emocional mientras ordenaba decisivamente a Magmortar terminar con Monferno. Monferno, transforma el fuego en fuerza, haz que ese fuego sea completamente tuyo. Mientras todos los demás se desesperaban por el destino de Monferno, Ash se negó a rendirse. Su voz resonó con fuerza. Sus palabras desconcertaron a todos. ¿Qué quería decir con transformar el fuego en fuerza? ¿Acaso Monferno no estaba usando todo su poder? Al instante siguiente, el hasta entonces silencioso Monferno levantó la cabeza de repente, con los ojos ardiendo en llamas. Las llamas comenzaron a parpadear por todo su cuerpo, hasta estallar en una oleada de fuego que envolvió toda la arena. Cuando el fuego se disipó, una silueta completamente distinta permanecía en el campo. Ya no era solo Monferno. Ahora debía llamarse Infernape. Capítulo 510. Tras evolucionar, Infernape tenía una llama en la cabeza que ardía sin cesar. Su cuerpo era principalmente marrón rojizo, con pelaje blanco en la cabeza, pecho, pantorrillas y pies. Escamas en forma de espiral dorada adornaban sus hombros, pecho, manos y rodillas, dándole una apariencia increíblemente majestuosa. En comparación con la apariencia de Monferno, Infernape perdió un poco de su aire travieso, pero ganó una sensación de estabilidad, y su cuerpo se volvió aún más fuerte. Tras la evolución, las marcas de quemaduras en el cuerpo de Monferno habían desaparecido por completo. Aunque esto no significaba que el daño causado por Magmortar hubiera desaparecido totalmente, era seguro que el estado de Infernape era mucho mejor que antes. Las intensas llamas que antes brotaban constantemente del cuerpo de Monferno ya no se veían en Infernape. Los espectadores solo podían ver la llama en su cabeza, fluyendo como si fuera cabello largo. Esto no se debía a que su Superblaze hubiera desaparecido, sino a que esa llama se había transformado en el poder de su evolución, integrándose completamente en su cuerpo, contenida y sin mostrarse hacia el exterior.
Las llamas en el cuerpo de Monferno podían parecer imponentes, pero en realidad consumían rápidamente su fuerza física. Incluso activar Blaze al 50% de energía era bastante peligroso para él. Ahora, tras evolucionar en Infernape, el poder de Blaze seguía presente, pero completamente contenido dentro de su cuerpo, liberándose solo cuando era necesario. Esto reducía enormemente el consumo de energía. Comparado con antes de evolucionar, Infernape había mejorado significativamente su control de energía y dio un salto en su fuerza, pasando directamente de nivel élite inicial a élite avanzado, avanzando 2 etapas. Sumado al Aura Power de Ash y su propio Super Blaze, Infernape finalmente tenía el capital para enfrentarse de tú a tú contra Magmortar. Esto sorprendió ligeramente a Paul. Evolucionar en una situación desesperada, lograr un avance imposible, parecía ser la estrategia característica de Ash, y cada vez el protagonista era Chimchar. Sin embargo, la situación actual era diferente a la de antes. Chimchar había evolucionado a Monferno con suficiente fuerza física, lo que le permitió ganar aquel combate. Pero ahora, incluso si Infernape recuperó un poco de energía tras evolucionar, eso es todo. ¿Qué diferencia hay entre caer tras un ataque o tras dos? El resultado no cambiaría por la evolución de Monferno. Magmortar, Fire Blast. Paul cambió su estrategia de ataque, eligiendo usar un movimiento definitivo de tipo fuego. Fire Blast. Es un movimiento especial, ligeramente menos potente que Flare Blitz, y tanto su lanzamiento como su velocidad de impacto son algo más lentos. Pero su ventaja es que no tiene efectos secundarios. Flare Blitz es un movimiento que daña al enemigo en 1000 pero también se daña a sí mismo en 300, mientras que Fire Blast no tiene ese inconveniente. Magmortar apuntó sus 2 cañones hacia Infernape, y llamas intensas comenzaron a concentrarse en su interior. Al instante siguiente, una llama abrasadora sin igual salió disparada, fusionándose en una sola gran llamarada. La llama tomó forma de, cayendo con fuerza hacia Infernape. Infernape, Flare Blitz. ¿Qué? La orden de Ash volvió a sorprender y dejar atónito a Paul. Con la condición actual de Infernape, usar Flare Blitz es prácticamente un movimiento suicida, ¿no? Incluso si este Flare Blitz lograba golpear a Magmortar y causarle daño, no podría derrotarlo. En cambio, Infernape sufriría el retroceso del movimiento, perdiendo completamente la poca energía que le quedaba. Para Infernape, es una situación en la que, gane o pierda, perderá la capacidad de seguir luchando. Pero en realidad, este enfoque es el más adecuado para la situación actual. Con tan poca energía restante, usar el movimiento más fuerte en una última apuesta, incluso si pierde la capacidad de combatir, aún puede infligir un gran daño al oponente. Para el estado actual de Infernape, es sin duda el mejor uso de su energía, pero este método no encaja con Ash. Si Paul tomara esta decisión, sería completamente normal. Exprimir todo el valor del Pokémon para prepararse para el siguiente combate. Ese es su estilo de batalla. Pero Ash es completamente lo contrario. Incluso sabiendo que una estrategia es óptima, si perjudica al Pokémon o afecta su estado emocional, Ash no la elegiría. Hacer que Infernape, con la energía casi agotada y lleno de heridas, use Flare Blitz no encaja con el estilo de Ash. Por eso Paul estaba tan sorprendido. Pero, fuera como fuese, la orden ya había sido dada. El cuerpo de Infernape comenzó a arder con llamas intensas, extendiéndose rápidamente por todo su cuerpo y cambiando de un color carmesí a un azul vibrante en muy poco tiempo.